¿Qué pasaría si un multimillonario CEO, que ha pasado su vida centrado en el poder y la riqueza, se ve obligado a enfrentarse a su propia humanidad cuando una madre soltera con un niño enfermo desafía su visión del mundo? Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las finas cortinas del pequeño apartamento de Brooklyn, proyectando suaves sombras sobre el reducido espacio. Maya Williams se despertó de su sueño intranquilo, con el cuerpo dolorido por otra noche en el incómodo sofá. Había dejado su cama hacía meses. Ethan necesitaba el colchón más suave más que ella. A sus 28 años, Maya se portaba con una gracia que delataba una fuerza interior forjada en innumerables batallas. Su cabello oscuro, que solía llevar recogido en una coleta pulcra para el trabajo, ahora le caía suelto sobre los hombros. Las ojeras bajo sus ojos marrones delataban las noches de insomnio que había pasado cuidando a su hijo, controlando su respiración, tomando su temperatura y susurrando oraciones en la oscuridad. Se acercó de puntillas a la puerta del dormitorio y echó un vistazo dentro. Ethan, de 7 años, dormía, con su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración dificultosa. El concentrador de oxígeno zumbaba suavemente en un rincón, un recordatorio constante de cómo sus vidas habían dado un vuelco hacía 6 meses, cuando los médicos les dieron la devastadora noticia. Leucemia linfoblástica aguda, había dicho el oncólogo con voz clínica y distante. La detectamos a tiempo, pero el tratamiento será agresivo y costoso. El mundo de Maya se derrumbó ese día, pero no podía permitirse el lujo de desmoronarse. Ella era todo lo que Ethan tenía, sin familia, sin padre, solo el amor de una madre y una determinación inquebrantable de salvar a su hijo. Se movía en silencio por la pequeña cocina, preparando los medicamentos matutinos de Ethan. Pastillas. Para las náuseas, antibióticos, vitaminas, un arco iris de esperanza en cápsulas diminutas. Las facturas médicas apiladas en el mostrador parecían aumentar cada día, a pesar de trabajar doble turno en Meridian, uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan. La ironía no se le escapaba. Cada noche, servía comidas que costaban más de lo que ganaba en una semana a personas que ni siquiera se darían cuenta si su reloj de diamantes se caía en la sopa. Sonreía a sus bromas, recordaba sus preferencias y hacía el papel de camarera perfecta mientras sentía un profundo dolor por el niño que esperaba en casa. Su teléfono vibró con un mensaje de la señora Chen, la vecina anciana que cuidaba a Ethan durante sus turnos. ¿Cómo está nuestro pequeño guerrero hoy? Maya sonrió a pesar del cansancio. La señora Chen se había convertido en su ángel de la guarda, negándose a pagar por cuidar a Ethan, y a menudo trayendo sopa casera cuando estaba demasiado enfermo para comer. En una ciudad de 8 millones de desconocidos, había encontrado a una persona que realmente se preocupaba por ellos. Mientras se preparaba para despertar a Ethan para su rutina matutina, oyó una tos suave proveniente del dormitorio. Luego otra. Se le encogió el corazón. Conocía esa tos, húmeda, persistente y cargada de un cansancio que ningún niño de 7 años debería experimentar jamás. ¿Mami? La voz de Ethan era apenas un susurro. Maya corrió a su lado, y su instinto entrenado evaluó de inmediato su estado. Le ardía la frente por la fiebre y respiraba con más dificultad de lo habitual. El termómetro confirmó sus temores. 39 de Glass. «Hola, cariño», susurró acariciándole el pelo húmedo. «¿Cómo te sientes?» «Estoy cansada, mami. Y me duele el pecho». A Maya le temblaban las manos al tomar su teléfono. El doctor Martínez había sido claro. Cualquier fiebre superior a 38 decibelios implicaba una visita inmediata a urgencias. El sistema inmunitario debilitado de Ethan no podía combatir las infecciones como otros niños. «Tenemos que ir a ver al doctor Martínez, ¿de acuerdo?» Tal como lo practicamos. Ethan asintió débilmente, apretando su pequeña mano con la de ella con una fuerza sorprendente. Incluso a los 7 años,
Comprendía la gravedad de su situación mejor que la mayoría de los adultos. Mientras Maya lo ayudaba a vestirse, su mente repasaba a toda velocidad la logística. Necesitaba llamar al trabajo, organizar que la señora Chen los recibiera en el hospital y de alguna manera encontrar la fuerza para ser valiente por su hijo cuando su propio mundo se desmoronaba. La llamada a Meridian fue breve y profesional. Soy Maya Williams. No podré asistir a mi turno hoy. Hay una emergencia familiar. Su gerente, Robert, parecía irritado. Maya, no puedes llamar 2 horas antes de tu turno. Tenemos la fiesta de Henderson esta noche. 50 comensales y... Ya sabes que te piden específicamente. Lo entiendo, pero esto es inevitable. Lo compensaré como pueda. Esto se está volviendo un patrón, Maya. Tendré que anotarlo en tu expediente. Colgó antes de poder decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Su trabajo era importante, pero Ethan lo era todo. La culpa la carcomería más tarde, pero ahora mismo, su hijo la necesitaba. A 45 pisos, sobre las bulliciosas calles de Manhattan, Jackson Rivers, de pie en su oficina, observaba su imperio. A sus 45 años, había convertido Rivers Enterprises, de una pequeña startup tecnológica, en una corporación multinacional con un valor de miles de millones. Los ventanales, que abarcaban desde el suelo hasta el techo, ofrecían una vista panorámica de la ciudad, donde millones de personas se afanaban en su vida diaria como hormigas en una colonia. Jackson se ajustó la corbata de seda italiana y miró su reloj Patek Philippe, un reloj de $200,000 que usaba no por su función, sino por lo que representaba: éxito, poder, la capacidad de comprar cualquier cosa y a cualquier persona. Su reflejo en la ventana mostraba a un hombre que lo tenía todo y no sentía nada, alto, impecablemente vestido, con cabello con mechas plateadas y fríos ojos grises que no se perdían nada y revelaban aún menos. Se había acostumbrado a ver a las personas como recursos, problemas por resolver u obstáculos por eliminar. Señor, los informes trimestrales están listos para su revisión, anunció su asistente, Jennifer, a través del intercomunicador. Envíamelos a mi tableta y cancela mi almuerzo con el grupo Peterson. Quiero revisar la propuesta de adquisición de la startup de Seattle. La vida de Jackson era una sinfonía cuidadosamente orquestada de reuniones, decisiones y transacciones. Desayunaba lo mismo todas las mañanas: tortilla de claras de huevo, café solo y un batido de proteínas preparado por su chef personal. Entrenaba con su entrenador personal a las 5 en punto, sin faltar jamás a una sesión. Su vida era controlada, predecible y completamente vacía. No tenía amigos cercanos, solo socios. Su última relación seria había terminado hacía 3 años, cuando Catherine finalmente se dio cuenta de que siempre estaría en segundo plano después de su empresa. No estás vivo, Jackson, le había dicho durante su última discusión. Solo estás existiendo en una prisión muy cara. En aquel momento él había desestimado sus palabras, pero a veces, en los momentos de tranquilidad entre reuniones, se preguntaba si ella había tenido razón. El intercomunicador volvió a sonar. Señor, hay un problema con su reserva en 1900 Meridian esta noche. Al parecer, su camarero habitual se reportó enfermo. Jackson apretó la mandíbula. Llevaba 1 año cenando en Meridian 2 veces por semana, siempre pidiendo la misma mesa, el mismo vino y el mismo camarero. Maya Williams. Era profesional, eficiente e invisible, justo como él prefería a su personal de servicio. ¿Qué quieres decir con que llamaste para avisar que estabas enfermo? El gerente dijo que era una emergencia familiar. Pueden asignar a otra persona a su mesa. No, dijo Jackson con voz cortante. No quiero a nadie más. Quiero saber por qué no apareció. Jennifer dudó. Señor, no estoy segura de que eso sea... Consígueme el número del restaurante. Me encargaré de esto yo mismo. Jackson había construido su imperio basándose en el principio de que las personas eran reemplazables, pero un servicio confiable no. Tenía rutinas, expectativas y estándares que debían mantenerse.
Si Maya Williams creía que podía simplemente abandonar sus responsabilidades sin consecuencias, estaba a punto de aprender lo contrario. Había despedido a ejecutivos por menos. Una camarera que no pudiera cumplir con su horario, sin duda se enfrentaría a su desagrado. La sala de urgencias pediátricas del Hospital Montesinaí era un caos organizado. Maya estaba sentada junto a la cama de Ethan, sosteniendo su pequeña mano mientras las enfermeras se movían con eficiencia entre los pacientes. La fiebre había bajado un poco, pero el doctor Martínez quería mantenerlo en observación y realizarle análisis de sangre adicionales. La infección está respondiendo a los antibióticos, explicó el doctor Martínez, con una mirada amable que reflejaba genuina preocupación. Pero debemos actuar con rapidez. Su recuento de glóbulos blancos sigue siendo peligrosamente bajo. Maya asintió, aunque cada palabra le pesaba más en el pecho. Más pruebas significaban más facturas. Más tiempo fuera del trabajo significaba menos dinero para pagarlas. Era un círculo vicioso que amenazaba con ahogarlos a ambos. «Mami, tengo miedo», susurró Ethan. «Lo sé, cariño, pero eres muy valiente y estoy aquí contigo. No me voy a ninguna parte». Su teléfono sonó, mostrando un número desconocido. Maya casi lo ignoró, pero algo la impulsó a responder. Quizás era la señora Chen llamando desde otro teléfono, o quizás el hospital necesitaba contactarla. «¿Hola? ¿Es Maya Williams?» La voz era aguda, autoritaria y completamente desconocida. «Sí, soy Maya. ¿Quién llama?» «Soy Jackson Rivers. Llamo porque se suponía que hoy estarías trabajando y, en cambio, decidiste no venir. Quiero saber por qué». A Maya se le heló la sangre. Jackson Rivers, el multimillonario director ejecutivo que cenaba en Meridian 2 veces por semana, siempre en la mesa 12, siempre pidiendo el mismo vino. Ella lo había atendido decenas de veces, manteniendo la invisibilidad profesional que exigía un servicio de alta gama. Él nunca la había reconocido como algo más que una parte funcional de su experiencia gastronómica. «Señor Rivers, hubo una emergencia y llamé para...» «No me importan tus excusas. Cuando tengo una reserva, espero mi servicio habitual. Tus problemas personales no me incumben». La aspereza de su voz hizo que los ojos de Maya se llenaran de lágrimas. Miró a Ethan, quien la observaba con preocupación a pesar de su propio dolor. «Entiendo su frustración, señor Rivers. Pero nada. O eres confiable o no lo eres. Te sugiero que aclares tus prioridades». Antes de que Maya pudiera responder, el teléfono se le resbaló de las manos temblorosas. Ethan, al ver la angustia de su madre, tomó el teléfono con su pequeña mano, con la vía intravenosa. «¿Hola?» Su voz era suave, inocente y completamente confiada. Al otro lado de la línea, Jackson se quedó paralizado. Esperaba oír la voz de Maya, no la dulce y frágil voz de una niña. «¿Quién es?» El tono de Jackson se suavizó automáticamente, aunque la confusión nubló sus rasgos. «Soy Ethan. Tengo 7 años. ¿Eres tú el hombre que hizo llorar a mi mamá?» A Jackson se le encogió el pecho. «¿Dónde está tu madre?» «Ella está aquí. Siempre está aquí porque estoy muy enferma y tiene que cuidarme. Los médicos dicen que tengo algo llamado leucemia, pero mamá dice que me voy a recuperar porque soy valiente y ella está luchando por mí». Las palabras impactaron a Jackson como un puñetazo. En su mente, había estado lidiando con un empleado irresponsable. En realidad le había estado gritando a una madre que veía a su hijo luchar por su vida. Jackson se esforzó por encontrar las palabras. «¿Cuánto tiempo llevas enfermo?» «Desde que tenía 6 años. Pero no importa, porque mamá se esfuerza mucho para que tenga buenos médicos. Es la mejor mamá del mundo. Nunca me deja sola, ni siquiera cuando sé que está cansada». A Jackson se le hizo un nudo en la garganta. Miró la ciudad desde la ventana de su oficina.
Pero por primera vez en años, no veía cifras ni oportunidades. Veía a un niño pequeño en una cama de hospital, de la mano de su madre mientras ella lo sacrificaba todo por su supervivencia. A veces la oigo llorar por la noche, continuó Ethan con la brutal honestidad que solo los niños poseen. Pero cree que estoy durmiendo. Llora porque está preocupada por mí, pero siempre sonríe cuando estoy despierto porque no quiere que tenga miedo. Jackson cerró los ojos apretando el teléfono con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Ethan, ¿puedes poner a tu madre al teléfono? Está bien. Pero por favor, no seas más cruel con ella. Está haciendo lo que puede. La voz de Maya volvió a la línea, temblorosa y cargada de emoción. Señor Rivers, lo siento mucho. No quiso... Para... La voz de Jackson era apenas un susurro. Basta. Estaba en su oficina. Un hombre que controlaba miles de millones de dólares y miles de empleados. Y se sentía completamente impotente. Por primera vez en décadas, se enfrentaba a la realidad del sufrimiento humano que existía más allá de su mundo aislado de márgenes de ganancia y reuniones de directorio. ¿Dónde estás?, preguntó en voz baja. Estamos en el monte Sinaí. Ethan tenía fiebre esta mañana y, con su estado, cualquier infección podría ser... La voz de Maya se quebró. Jackson ya estaba cogiendo su abrigo. Ya voy. Señor Rivers, no es necesario. Entiendo si necesita informar esto al restaurante. Solo necesito asegurarme de que mi hijo esté bien. Maya. Su nombre le resultaba extraño en los labios. Nunca lo había pronunciado, a pesar de que llevaba meses atendiéndolo. No llamo por trabajo. Vengo a ayudar. El viaje en ascensor a la planta de pediatría se le hizo eterno. Jackson permaneció rígido. Su costoso traje parecía una armadura, que ya no lo protegía de la realidad que estaba a punto de enfrentar. En la mano, aferraba una tarjeta de visita de su médico personal, el Dr. Harrison. No porque pensara que le serviría de algo, sino porque necesitaba sentir que podía hacer algo. El hospital olía a antiséptico y a silenciosa desesperación. Jackson nunca había estado en un hospital, su riqueza siempre lo había protegido de esos lugares. Cuando se sentía mal, el Dr. Harrison hacía visitas a domicilio a su ático. Era un mundo en el que nunca había tenido que navegar. Encontró a Maya sentada junto a una camita en el ala pediátrica, con el uniforme de trabajo arrugado y el cabello despeinado. Al acercarse, levantó la vista, con los ojos abiertos de sorpresa y algo que podría haber sido miedo. Señor Rivers, realmente no era necesario que viniera. Jackson miró al niño en la cama y sintió que se le cortaba la respiración. Ethan estaba pálido, casi translúcido, con ojeras que denotaban un sufrimiento que ningún niño debería soportar. Sin embargo, al ver a Jackson, su rostro se iluminó con una sonrisa que, de alguna manera, hizo que la estéril habitación del hospital se sintiera más cálida. Tú eres el hombre del teléfono. Viniste a verme. Jackson se quedó paralizado, sin saber cómo interactuar con un niño. Su mundo estaba lleno de adultos que querían algo de él. Dinero, influencia, contactos. Este pequeño niño simplemente parecía feliz de verlo. Sí, yo quería asegurarme de que estabas bien. Ya estoy mejor. La medicina me quitó la fiebre, pero tengo que quedarme aquí para que me vigilen. ¿Quieres ver mi dibujo? Ethan tomó un bloc de notas de su mesita de noche, con movimientos lentos y pausados. Jackson notó la vía intravenosa en su pequeño brazo, el brazalete del hospital, demasiado grande para su delgada muñeca, y la forma en que Maya no apartaba la mirada del rostro de su hijo. Dibujé esto para mamá, dijo Ethan, sosteniendo un dibujo a crayón de dos monigotes tomados de la mano. Esa es ella y ese soy yo. Estamos en el parque, pero es de antes de que me enfermara. Íbamos todos los sábados. Jackson aceptó el dibujo con un ligero temblor en las manos. Es precioso, Ethan. Mamá dice que cuando me mejore, iremos al parque otra vez. Y quizás podamos tomar helado.
Hace tiempo que no como helado porque a veces me siento mal. A Maya se le llenaron los ojos de lágrimas, pero le sonrió a su hijo. Tomaremos todo el helado que quieras, cariño. Jackson miró a Maya. La miró de verdad, por primera vez. Vio el agotamiento en su postura, el ligero temblor de sus manos por el estrés y el exceso de café, la determinación en sus ojos que delataba un amor tan intenso que podía mover montañas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo?, preguntó Jackson, en voz baja. 6 meses, respondió Maya. El tratamiento ha sido intensivo, pero ha respondido bien a la quimioterapia. El doctor Martínez se muestra optimista. Jackson notó que no mencionó el costo, las ausencias laborales, ni la evidente tensión. Solo habló del progreso de su hijo, como si su propio sufrimiento fuera irrelevante. Te debo una disculpa, dijo Jackson. No tenía ni idea de a qué te enfrentabas. Maya pareció sorprendida. No me debe nada, señor Rivers. Entiendo que mis ausencias han sido molestas. Simplemente agradezco que Meridian haya sido tan complaciente. ¿Complacientes? La voz de Jackson era cortante. ¿Qué tal han sido? Maya dudó, visiblemente incómoda, al hablar de su situación laboral. Me han permitido ajustar mi horario cuando lo he necesitado. Sé que no es lo ideal, pero ¿qué pasa cuando pierdes turnos? No me pagan por esos días. Y ha habido algunas advertencias sobre la fiabilidad, pero lo entiendo. Tienen un negocio que gestionar. Jackson apretó los dientes. Empezaba a comprender la situación insostenible en la que se encontraba Maya, trabajando para pagar la atención médica de su hijo y faltando al trabajo para atenderlo. Mami trabaja muchísimo, dijo Ethan, aparentemente percibiendo la tensión. Trabaja de noche para poder estar conmigo durante el día. A veces está tan cansada que se queda dormida en la silla, pero nunca se queja. Jackson observó a esta pequeña familia, una madre y un hijo que enfrentaban una batalla imposible con gracia y dignidad, y sintió que algo se quebraba en su pecho. Durante 30 años había construido muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que las emociones eran debilidad y que las personas eran simplemente recursos que debían ser controlados. Pero sentado en esa habitación de hospital, viendo a un niño de 7 años consolar a su madre mientras luchaba por su vida, Jackson se dio cuenta de que él había sido el débil. Se había escondido tras su riqueza y poder, evadiendo la confusa y compleja realidad de las relaciones humanas. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Maya pareció sorprendida. Señor Rivers, es muy amable, pero nos las arreglamos. Tenemos un buen seguro y... No, dijo Jackson con voz firme. Dime qué necesitas. La compostura de Maya finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a su hijo. Y luego, a Jackson. Necesito que se mejore. Necesito saber que puedo mantenerlo sin perder mi trabajo. Necesito no tener tanto miedo todo el tiempo. Jackson sacó su teléfono y marcó un número. Doctor Harrison, soy Jackson Rivers. Necesito que haga algo por mí. El doctor Harrison llegó en menos de 1 hora. Su maletín médico negro y su aire de profesionalidad le granjearon el respeto inmediato del personal del hospital. A sus 60 años, era considerado uno de los mejores oncólogos pediátricos del país, y sus servicios solían estar reservados para los hijos de los ricos y poderosos. He revisado el historial médico de Ethan, les dijo a Jackson, Maya y al médico tratante, el doctor Martínez. Su plan de tratamiento es sólido, pero existen algunas opciones experimentales que podrían valer la pena explorar. El corazón de Maya se aceleró. ¿Experimental? ¿No responde al tratamiento actual? En realidad está respondiendo bastante bien, le aseguró el doctor Harrison. Pero hay un nuevo protocolo de inmunoterapia que está dando resultados notables. Es caro y no está ampliamente disponible, pero podría reducir significativamente la duración del tratamiento y mejorar su pronóstico a largo plazo. Jackson dio un paso adelante. ¿Qué necesitas? El tratamiento solo está disponible en 3 centros del país.
El más cercano está en el Memorial Sloan Kettering, pero hay lista de espera y el costo... El doctor Harrison hizo una pausa y miró a Maya con compasión. El costo es irrelevante, dijo Jackson con firmeza. Haz los arreglos necesarios. Maya se levantó bruscamente. Señor Rivers, no puedo permitirle hacer esto. Ni siquiera sé por qué está aquí. Hace unas horas estaba enojado porque falté al trabajo, ¿y ahora se ofrece a pagar por un tratamiento experimental? No lo entiendo. Jackson miró a Ethan, quien escuchaba atentamente a pesar del cansancio. Tu hijo me pidió que dejara de ser cruel contigo. Dijo que estabas haciendo todo lo posible. Eso no es una respuesta. Jackson guardó silencio un largo rato, luchando con emociones que había reprimido durante décadas. He pasado toda mi vida adulta creyendo que el éxito significaba acumular riqueza y poder. Me convencí de que las personas eran útiles o prescindibles. Nunca consideré que detrás de cada empleado, cada proveedor de servicios, cada persona con la que me topé, había un ser humano con sus propias dificultades y alegrías. Se sentó pesadamente en la silla junto a la cama de Ethan. Tu hijo me enseñó algo en 5 minutos que debería haber aprendido hace 30 años. Lo único que importa es cómo nos tratamos. Maya se secó los ojos. Señor Rivers, agradezco su oferta, pero no puedo aceptar caridad. Necesito mantener a mi hijo yo misma. No es caridad, dijo Jackson en voz baja. Es una inversión en algo que realmente importa. El doctor Harrison se aclaró la garganta. ¿Me permite sugerir un acuerdo? Señor Rivers, su empresa ha estado estudiando iniciativas de atención médica. Quizás esto podría estructurarse como parte de una colaboración con el hospital, con Maya como consultora en defensa del paciente. Los ojos de Jackson se iluminaron. Sí. Maya, quiero fundar una fundación dedicada a ayudar a las familias que enfrentan el cáncer infantil. Necesito a alguien que comprenda los desafíos, alguien que pueda garantizar que realmente estemos ayudando y no solo gastando dinero en solucionar el problema. Maya parecía escéptica. Soy camarera, señor Rivers. No sé nada sobre cómo dirigir una fundación. Sabes todo sobre la lucha por tu hijo. Sabes lo que necesitan las familias porque lo has vivido. Todo lo demás se puede aprender. Ethan había estado escuchando la conversación en silencio, con su pequeña mano sujetando la de su madre. Mami, quizás podrías ayudar a otros niños como yo. Siempre ayudas a todos. Maya miró a su hijo, luego a Jackson, quien la observaba con una expresión que nunca antes había visto. Esperanza mezclada con algo que podría haber sido humildad. No sé cómo hacer esto, dijo finalmente. Yo tampoco, admitió Jackson. Pero creo que podemos resolverlo juntos. 6 meses después, Maya se encontraba en la sala de conferencias de la recién creada Fundación Esperanza, observando a un grupo de familias afectadas por el cáncer infantil. Las oficinas de la fundación ocupaban una planta entera de un edificio en el Bajo Manhattan, con amplios ventanales que llenaban el espacio de luz natural. Jackson presidía la mesa, pero Maya notó cómo había cambiado. Atrás quedó el director, ejecutivo frío y distante que la había aterrorizado con aquella primera llamada. En su lugar, había un hombre que escuchaba más que hablaba, que hacía preguntas sobre las familias a las que ayudaban y que de alguna manera había aprendido a sonreír de verdad, al ver a los niños a los que ayudaban. Programa de inmunoterapia ha sido aprobado para 10 niños más este mes, informó el doctor Harrison. Y nuestros servicios de apoyo familiar han ayudado a más de 200 familias con todo, desde transporte hasta alojamiento temporal. Maya sintió una oleada de orgullo. La fundación había crecido más allá de sus sueños más ambiciosas, pero seguía centrada en las necesidades prácticas de las familias que enfrentaban cáncer infantil. No solo brindaban apoyo médico, sino también ayuda con el alquiler, la compra de alimentos y el cuidado de los hermanos, todas las cosas con las que Maya había luchado durante el tratamiento de Ethan. ¿Cómo está nuestro joven asesor?, preguntó Jackson, señalando con la cabeza hacia el rincón donde Ethan jugaba con otros niños. Maya sonrió.
Lleva 3 meses en remisión. El doctor Harrison dice que su respuesta a la inmunoterapia superó todas las expectativas. Era cierto. La recuperación de Ethan había sido extraordinaria. El tratamiento experimental no solo había logrado la remisión de su cáncer, sino que lo había hecho con mínimos efectos secundarios. Estaba subiendo de peso. Había recuperado el color y, lo más importante, volvía a comportarse como un niño normal de 7 años. Quiere ser médico de mayor, continuó Maya. Dice que quiere ayudar a otros niños como él. Jackson observó cómo Ethan le mostraba a un niño pequeño cómo usar los materiales de arte que habían preparado en la esquina. Ya está ayudando a otros niños. Todos lo admiran. La reunión. Continuó con informes sobre sus diversos programas. Pero Maya reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ese punto. La fundación se había convertido en algo más que una organización benéfica. Era una comunidad de familias que comprendían las dificultades de los demás y celebraban sus victorias. Después de la reunión, mientras las familias se preparaban para irse, una joven madre se acercó a Maya. «Quería agradecerte», dijo con lágrimas en los ojos. «A mi hija le diagnosticaron leucemia el mes pasado y me sentí muy perdida. Pero hablar contigo, saber que alguien entiende por lo que estoy pasando, me ha dado esperanza». Maya abrazó a la mujer, recordando su propio miedo y desesperación de aquellos primeros días. «No estás sola», susurró. «Estamos todos juntos en esto». Jackson observaba la interacción desde el otro lado de la sala, sintiendo una sensación de bienestar que nada tenía que ver con los márgenes de beneficio ni con el precio de las acciones. Esto era éxito, un éxito real, medido no en dólares, sino en vidas transformadas, esperanza restaurada y familias apoyadas. «Señor Rivers», Ethan se le acercó con un dibujo en la mano. «Hice esto para usted». Jackson se arrodilló a la altura de Ethan y aceptó el dibujo. Mostraba un grupo de monigotes tomados de la mano en círculo, con las palabras Hope Family, escritas con crayón en la parte superior. «Ahora todos somos familia», explicó Ethan. «Todos los niños y sus mamás y papás, y tú, el doctor Harrison, y todos los que nos ayudan». A Jackson se le humedecieron los ojos al mirar el dibujo. «Sí, lo somos». «Gracias, Ethan». A medida que la tarde llegaba a su fin, Maya se encontró de pie junto a Jackson en el balcón de la fundación, mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y rosa. «Nunca te di las gracias», dijo en voz baja. «¿Para qué?» «Por cambiar. Por vernos como algo más que problemas por resolver». Jackson guardó silencio un momento. «Debería agradecerte a ti y a Ethan. Me enseñaron lo que me había estado perdiendo toda la vida». «¿Qué es eso?» «Propósito, conexión, la comprensión de que estamos todos juntos en esto». Hizo una pausa. «Pasé tantos años construyendo muros pensando que me protegerían, pero solo me dejaron vacío». Maya sonrió. «Ethan tiene una teoría al respecto. Dice que cuando la gente es mala es porque tiene miedo o está triste, y simplemente necesita que alguien sea amable con ella. Tu hijo es muy sabio. Ha pasado por mucho. Lo ha hecho mayor de lo que le corresponde, pero también, de alguna manera, más compasivo que la mayoría de los adultos». Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo la ciudad cobraba vida con las luces del atardecer. A lo lejos, se oían las risas de los niños provenientes del salón comunitario, donde algunas familias aún estaban reunidas. «¿Qué sigue para la fundación?», preguntó Maya. Jackson sonrió. «Te iba a preguntar. Lo mismo. Ahora eres tú quien tiene la visión. Creo que necesitamos expandirnos. Hay tantas familias que luchan solas que ni siquiera saben que hay ayuda disponible. Luego ampliaremos lo que necesites». Maya se giró para mirarlo. «Necesito preguntarte algo y quiero que seas sincero conmigo. Por supuesto, ¿alguna vez te arrepientes de la llamada, de conocernos, de haber cambiado tu vida tan drásticamente?» Jackson consideró la pregunta seriamente. «¿Sabes de qué me arrepiento?
Me arrepiento de que un niño enfermo me enseñara a ser humano. Me arrepiento de todos los años que perdí pensando que el dinero y el poder eran más importantes que las personas. Pero conocerlos a ti y a Ethan es lo mejor que me ha pasado en la vida. Un año después de aquella llamada telefónica que le cambió la vida, Jackson se presentó ante la junta directiva de Rivers Enterprises y presentó el informe trimestral que habría parecido imposible apenas unos meses antes. Nuestros índices de satisfacción laboral están en su punto más alto, informó, mientras revisaba diapositivas que mostraban una mejor retención, un aumento de la productividad y una cultura empresarial transformada por completo. Nuestras nuevas políticas de apoyo familiar han resultado en una reducción del 40% en las bajas por enfermedad y un aumento del 60% en la lealtad de los empleados. Margaret Chen, miembro de la junta directiva, levantó la mano. Jackson, aunque estas cifras son impresionantes, me preocupa el costo de estos programas. Los servicios de cuidado infantil, el fondo de emergencia familiar, los acuerdos de trabajo flexible. Son caros. Jackson asintió. Lo son. Pero también son las inversiones más rentables que hemos hecho. Los empleados felices no solo trabajan más duro, sino que innovan, resuelven problemas y se preocupan por el éxito de la empresa porque saben que a la empresa le importa el suyo. Pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba el rendimiento financiero de la empresa. Nuestras ganancias han aumentado un 35% este trimestre y el precio de nuestras acciones ha alcanzado máximos históricos. Resulta que tratar a las personas como seres humanos no solo es moralmente correcto, sino que es un buen negocio. Después de la reunión, Jackson regresó a su oficina, donde Maya lo esperaba con una pila de informes de la fundación. Había dejado oficialmente su trabajo en Meridian 6 meses antes para trabajar a tiempo completo en la Fundación Hope, y Jackson nunca había tomado una mejor decisión de contratación. ¿Cómo fue la reunión de la junta directiva?, preguntó. ¿Están empezando a comprender que la compasión y el lucro no son excluyentes? ¿Qué tienes para mí? Maya extendió los informes sobre su escritorio. La fundación ha ayudado a 500 familias este año. Hemos financiado el tratamiento de 50 niños, proporcionado asistencia de vivienda a 200 familias y nuestros grupos de apoyo ahora se reúnen en 12 ciudades de todo el país. Jackson sonrió al revisar las cifras. ¿Y la nueva iniciativa de investigación? El Dr. Harrison afirma que hemos aportado fondos suficientes para acelerar la investigación del cáncer infantil al menos 5 años. Se están desarrollando 3 nuevos protocolos de tratamiento y 2 compañías farmacéuticas han acordado proporcionar medicamentos a precio de costo para nuestras familias. Eso es increíble. La expresión de Maya se tornó seria. Hay algo más. He estado pensando en ampliar nuestro alcance. ¿Cómo es eso? El cáncer infantil es solo un tipo de crisis médica que enfrentan las familias. ¿Qué pasa con los niños con otras enfermedades graves? ¿Y con las familias con discapacidades? ¿O con los padres mayores que necesitan atención? Los principios son los mismos. Las familias necesitan apoyo, comprensión y recursos para afrontar estos desafíos. Jackson se recostó en su silla, considerando las implicaciones. Estás hablando de una transformación completa en cómo abordamos la atención médica y el apoyo familiar. Me refiero a reconocer que detrás de cada caso médico hay una familia que lucha, tiene miedo y trata de hacer lo mejor que puede con recursos limitados. Tenemos el poder de cambiar eso, no solo para las familias con cáncer, sino para todos. La puerta de la oficina se abrió y Ethan entró con su mochila escolar colgada del hombro. A sus 8 años, estaba radiante. Su cabello había vuelto a crecer, espeso y oscuro. Sus mejillas estaban llenas y rosadas, y sus ojos brillaban con la picardía que le había faltado durante el tratamiento. «Hola, señor Jackson», dijo, usando el nombre que le había puesto después de su primer encuentro. «¿Sabes qué? Saqué una A en mi proyecto de ciencias sobre inmunoterapia.
El rostro de Jackson se iluminó. ¡Es fantástico! ¿Qué aprendiste? Aprendí que mis glóbulos blancos son como pequeños soldados que protegen mi cuerpo, y la medicina que me ayudaste a conseguir les enseñó a luchar mejor. Mi maestra dijo que debería ser médica cuando sea grande. Maya le revolvió el pelo a su hijo. ¿Qué te parece? Creo que quiero ser médico como el doctor Harrison, para poder ayudar a niños como yo. Y quiero trabajar contigo y con el señor Jackson para asegurarme de que todas las mamás y los papás sepan que no tienen por qué pasar miedo solos. Jackson se arrodilló a la altura de Ethan. ¿Sabes qué? Creo que serás un médico increíble, pero ya estás ayudando a los niños con solo ser tú mismo. ¿En realidad? De verdad. Cada familia que viene a la fundación te ve y sabe que es posible mejorar. Les das esperanza, Ethan. Sonrió radiante. Mami dice que la esperanza es la medicina más importante. Tu madre es muy sabia. Mientras Ethan se acomodaba en un rincón de la oficina con su tarea, Jackson se volvió hacia Maya. Me preguntaste sobre ampliar nuestro alcance. Creo que tienes razón, pero quiero asegurarme de que lo hagamos bien. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que debemos recordar dónde empezó todo esto. Con una llamada, un niño enfermo y una madre que nunca se rindió. Debemos asegurarnos de que, a medida que crecemos, nunca perdamos de vista a las familias que necesitan nuestra ayuda. Maya asintió. La fundación siempre debe sentirse personal, nunca institucional. Exactamente. Y debemos asegurarnos de que otras empresas, otras personas adineradas, entiendan que no se trata de caridad ni de exenciones fiscales. Se trata de reconocer nuestra humanidad compartida. El asistente de Jackson tocó a la puerta. Señor Rivers, tiene una llamada de la alcaldía. ¿Algo sobre una iniciativa de apoyo familiar para toda la ciudad? Jackson miró a Maya, quien sonrió. Quizás le haya mencionado nuestro trabajo a algunas personas. ¿Unas cuantas personas? La esposa del alcalde, el ayuntamiento, un par de periodistas interesados en el trabajo de la fundación. El cambio no se produce de forma aislada, Jackson. Se propaga cuando la gente ve que es posible. Jackson respondió la llamada y, en cuestión de minutos, estaba discutiendo la posibilidad de implementar programas de apoyo familiar en todos los departamentos de la ciudad. Tras colgar, se volvió hacia Maya con una mirada de asombro. ¿Acabas de resolver el problema de la crisis familiar de la ciudad? Simplemente apliqué las lecciones que aprendimos de nuestra propia crisis. A veces, las soluciones son más sencillas de lo que creemos. Solo necesitamos cuidarnos los unos a los otros. 2 años después, la Fundación Esperanza se había transformado en un movimiento nacional. Lo que comenzó con una sola llamada telefónica se había convertido en una red de apoyo que llegaba a miles de familias, no solo a quienes luchaban contra el cáncer infantil, sino a cualquiera que enfrentara crisis médicas o financieras. Maya, ahora directora ejecutiva de la Fundación, se encontraba en el podio de su primera conferencia nacional, con voz firme mientras se dirigía a una sala llena de familias, médicos y legisladores. La esperanza no es solo un sentimiento, dijo, mientras sus ojos se posaban en Ethan en la primera fila, ahora un niño sano de 9 años con sueños más grandes que los rascacielos de afuera. Es una decisión que tomamos todos los días. Vernos, apoyarnos mutuamente, luchar por quienes no pueden luchar solos. Detrás de ella, una pantalla mostraba historias de familias que habían encontrado consuelo y soluciones gracias a los programas de la Fundación. Un padre soltero que conservó su hogar gracias a fondos de emergencia, una abuela que cuidaba a su nieto discapacitado con la ayuda de un centro de relevo, un adolescente que recibió una beca para estudiar medicina, tras sobrevivir a un linfoma. Cada historia era un testimonio del efecto dominó de la compasión. Jackson se encontraba al fondo de la sala. Ya no era el intocable director ejecutivo, sino un hombre transformado por un propósito. Se había distanciado de las operaciones diarias de Rivers Enterprises, delegando el liderazgo para centrarse en la fundación. Su riqueza, antes un escudo,
se había convertido en una herramienta para tender puentes entre quienes lo tenían, todo, y quienes no tenían nada. Captó la mirada de Maya y le dedicó un pequeño asentimiento, un silencioso reconocimiento del camino compartido. Después de la conferencia, Ethan corrió hacia ellos con un nuevo dibujo en la mano. Mostraba un corazón gigante formado por corazones más pequeños, cada uno etiquetado con un nombre: familias, médicos, voluntarios e incluso el Señor Jackson. «Estos somos nosotros», dijo Ethan con orgullo. «Todos nuestros corazones juntos forman el corazón más grande». Maya se arrodilló con lágrimas en los ojos. «Tienes razón, cariño. Así es la esperanza». Jackson le puso una mano en el hombro a Ethan. «Y todo empezó contigo, chico. Lo cambiaste todo». Al atardecer sobre la ciudad, Maya, Ethan y Jackson permanecieron juntos, rodeados de familias cuyas vidas habían sido impactadas por su labor. La fundación no era solo una organización benéfica, era una familia, unida por luchas compartidas y la convicción de que nadie debería afrontar sus días más difíciles solo. Y en ese momento, supieron que el legado de esperanza que habían construido perduraría, llevado adelante por cada corazón que habían tocado, cada vida que habían cambiado y cada niño que le recordó al mundo que el amor es la medicina más poderosa de todas.